¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha. Vamos a desarrollar en esta semana 8, a través de este ciclo virtual. Ya estamos en el segundo tercio, las 8 primeras semanas estamos en la segunda parte, ya, ¿no es cierto?, de estas 5 que van a determinar tu ingreso. El día de hoy vamos a realizar actividades muy puntuales que están vinculadas con el desarrollo léxico, ¿sí? Es muy importante para poder abordar las lecturas de textos en castellano, sobre todo en el caso de los textos en castellano, reconocer la herencia griega y latina que por supuesto tiene nuestra lengua, ¿no? En el caso del dialecto español, eso se matiza también con otras lenguas que son amerindias, pienso yo en el quechua, por ejemplo, en el aymara, pero nuestra lengua en rigor es una lengua que se ha visto influida por muchas realidades lingüísticas como el árabe, el español, toda la gama de lenguas amerindias, peruanas, y en otras partes del mundo también, en el caso de México, Guatemala, la parte de Centroamérica. Ha habido una gran influencia. Lo que no ha cambiado, por lo menos en el ámbito académico, es la herencia latina y griega. Eso mismo lo vemos en el inglés también. Por esa razón aparecen tantos cognados en el caso de inglés y español. Y muchos de esos cognados están vinculados con léxico acrolectal, es decir, léxico académico, y es lo que nos interesa. Entonces, para poder hacer un ejercicio consistente al respecto y para que la lectura no sea tan tediosa en términos de me detengo cada 2 minutos para poder saber el significado de una palabra o B, reconocer cuáles son los componentes griegos o latinos va a ser de medular importancia. Es lo que vamos a intentar hacer ahora. Tenemos una serie de actividades, una de manera puntual, pero hay varios ejercicios al respecto, en los cuales tenemos más o menos que a partir del componente griego o latino, crear palabras que por supuesto ya están registradas en el diccionario, ¿no? Pero bueno, a partir de ello vamos a permitirnos luego reconocer que estos componentes griegos o latinos o potencialmente podrían estar incluidos en el vocabulario español en general, ¿no? Es lo que nos interesa saber de momento. Vamos entonces, dicho esto, a abordar las raíces griegas y latinas mediante ejercicios ad hoc, ¿sí? Mucho ojo con eso. Un componente griego, un componente latino va a permitirnos luego definir dos palabras, ¿no?, que contengan, por supuesto, esta parte en rigor, esta herencia. Bien, entonces empezamos con las raíces de inmediato. Bien, señores, y entonces aquí tenemos una serie de raíces. Ustedes van a pasar una revisión al respecto. Por ejemplo, logos, teoría del lenguaje, se me ocurre ahorita, axios, que es valor, psico, que es al momento, iso, que es igual, nomo, que es ley, poli, que es varios. Ahí tienen ustedes una serie de raíces griegas o latinas que van a ser muy, pero muy útiles al momento de detectar palabras que las contengan, ¿no? Porque así se pueden evitar ustedes acudir al diccionario o recurrir al diccionario y van a hacer, digamos, una inferencia directa, ¿no?, de cuáles son los elementos semánticos y léxicos que están involucrados en estas palabras. Mancia, adivinación, gamo, que es unión, céfalo, que es cabeza, filia, que es amor. Tienen tantos elementos ahí. Vamos entonces, queridos cachimbos, a resolver esta primera parte, ¿no?, esta primera sección. Y dice así. Bien, entonces aquí en la palabra de ejemplo, mis estimados cachimbos, nos han planteado la palabra sicastenia, ¿no? Entonces debemos reconocer a partir justamente de los componentes griegos y latinos los significados de los demás vocablos. Y entonces vamos a empezar con el primero de ellos. El primero de ellos es la palabra sicastenia. Una cuestión fundamental cuando uno empieza a aproximarse a este tipo de léxico académico es consultar constantemente el diccionario, ¿no? Entonces, el diccionario académico es la fuente de rigor, ¿sí? www, lo voy a colocar aquí arriba, .rae.es. Y entonces, en este caso vemos la palabra sicastenia. En el diccionario académico, la palabra sicastenia va a aparecer, ¿no?, sin PS, o sea, solamente la S nada más. En psicología ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué cosa es la sicastenia? Variedad de la neurastenia, es un término médico, ¿no? Variedad de la neurastenia. Variedad de la neurastenia. ¿Y en qué consiste esta variedad de la neurastenia?
Bueno, predominan las manifestaciones de depresión psíquica, ¿no? O sea, se caracteriza por, caracterizada por cuadros depresivos, ¿no? Cuadros depresivos. Esta sería la definición puntual, ¿no? Vamos luego con cefalalgia. La palabra cefalalgia, mis estimados cachimbos, es el conocido dolor de cabeza, ¿no? Vamos a permitirnos colocar entonces en cefalalgia, ¿sí? Dolor de cabeza, ¿no? O cefalea. Vamos a colocar primero el sinónimo, cefalea, que es un término médico, y colocamos por aquí dolor de cabeza. Ahora, en el caso de el siguiente, ¿no? Gamo, que es unión, endo, que es dentro. Y eso ya nos va dando alguna pista. ¿Qué es endogamia? Bueno, por ejemplo, uno puede encontrar en los Amish que es un grupo, ¿no? Un grupo de carácter religioso que es muy, muy hermético. Y podríamos pensar ahí que en el caso de los Amish son endogámicos, ¿no? Practican la endogamia, es decir, solo se relacionan y contraen matrimonio entre ellos, ¿no? No pueden contraer matrimonio con alguien de fuera de la comunidad. En ese sentido es una comunidad endogámica, ¿no? Entonces, podemos tener una definición puntual que es actitud social de rechazo, actitud social de rechazo, ¿sí? A miembros ajenos, a la comunidad en este caso, o puede ser también desde el punto de vista antropológico el acto de contraer matrimonio entre sí, personas que tengan una ascendencia en común o vivan en la misma localidad, ¿no? Eso también puede ser la endogamia. Bien, entonces, endogamia, mis estimados cachimbos, ya lo tenemos, una actitud social de rechazo a miembros ajenos, podría eventualmente ser también matrimonio entre miembros de una misma comunidad, ¿no? ¿Qué cosa es la poliginia? Poli es varios, la palabra ginia de gineco, ¿no es cierto?, que es mujer, es un régimen familiar, caracterizado por, o que consiste en que un hombre, colocarlo aquí, un hombre tiene varias esposas. Esa es la poliginia, ¿no? Tiene varias esposas, punto. Luego la quiromancia, que es la adivinación, la práctica supersticiosa, ¿no? Adivinación del futuro a través de las líneas de las manos, punto. ¿Sí? Luego, mis estimados cachimbitos, nos están pidiendo por aquí por la palabra nociología, ¿no? La palabra nociología. ¿Qué es la palabra nociología? Es, en rigor, la teoría del conocimiento, puede ser también sinónimo de epistemología. Epistemología, teoría del conocimiento. ¿Sí? Luego nos están preguntando aquí por la palabra logopedia, que es, en rigor, métodos, el conjunto de métodos, la logopedia, conjunto de métodos, ¿sí?, para enseñar la fonación o la articulación de sonidos lingüísticos normal, ¿no? Es una persona que pueda tener por ahí una patología lingüística y se le está enseñando a producir como si no tuviera ese problema, ¿no? La persona con frenillo, se me ocurre ahorita, o algún otro tipo, paladar hendido, también puede recibir, ¿no es cierto?, esta enseñanza a través de la logopedia. Luego, queridos cachimbitos, nos están pidiendo por aquí una palabra que no es tan conocida, ¿sí?, la palabra anisotropía, ¿sí?,
¿Qué entendemos por anisotropía, querido Cachimbito? Es una cualidad física, literalmente es cualidad de anisótropo. ¿Y qué cosa es el anisótropo? El anisótropo para la academia, ¿sí? Es que posee propiedades físicas distintas según la dirección en que se mide, ¿no? Es la cualidad de un anisótropo, que es sustancia o cuerpo, ¿sí? Que posee propiedades físicas distintas, propiedades físicas diferentes. Listo. La palabra pirómano, ¿no? De ahí tenemos nosotros la palabra piromanía también, que está vinculada con esta palabreja, pirómano o piromanía, ¿sí? Pirómano es la persona con tendencia patológica, a la provocación de incendios. Esa es la correcta. Criptografía. Grafía viene de grafos, ¿no? Que está vinculado con la escritura. Entonces, la criptografía es el arte de escribir de modo enigmático. El caso de Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Y la palabra nomológico, ¿sí? El diccionario académico nos da la siguiente definición relativo a la nomología. Eso es lo que detectamos en el diccionario académico, ¿no? ¿Sí? Eso es nomológico. ¿Qué cosa es nomología, mis estimados cachimbos? Se estarán preguntando ustedes. Y bueno, vamos a hacer una aclaración, ¿no? En el diccionario académico no aparece ni nomología, ¿sí? Y tampoco aparece nomológico, pero podemos nosotros encontrar en diccionarios más bien especializados esa palabra. En el diccionario académico, por lo pronto, no está la palabra nomológico, y tampoco está la palabra nomología, ¿sí? Nomología tampoco está. Pero es una palabra en realidad que sí existe, ¿sí? Que es en rigor la ciencia de la ley o técnica de normar, de crear legislaciones, ¿no? Eso es nomológico, relativo a la ciencia de la ley o técnica de normar o crear legislaciones, de la ley o técnica de normar y crear legislaciones. Bueno, con esto damos por concluida esta primera partecita nada más, ¿eh? Y vamos ahora con la pregunta número 13. Y bueno, acá se acabó todo, señores. Acá se acabó todo. Muy bien, no hay más. Perfecto. Vamos a continuar entonces con el texto que viene a continuación, el texto número 1. Y lo leemos de inmediato. Dice aquí, al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Muy bien. De nuevo, entonces, al pie de la Biblia abierta, donde estaba sentado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas a su mujer, al juez, a los amigos, después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro, recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo, otra hora, no moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien. ¿Pero quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras 4 balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos, acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas, luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su licitud,
como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Muy bien, es lo que tenemos. Mis estimados cachimbos, el texto es El mentidor de las estrellas, nada menos que Enrique Anderson Embert, ¿no? Vamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple rápidamente. Se infiere que el suicidio del personaje es un acto planeado por la mención. Por la mención. En principio dice aquí lo siguiente, ¿no? Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, el balazo en la sien. Entonces aquí la clave correcta es del versículo resaltado en la Biblia abierta. Era como si estuviera buscando una justificación, ¿no? Ahora dice hacia el final del texto, tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. Último párrafo. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada. En principio, en el caso de la pregunta número 2, violencia, muerte, conjunto, proceso. ¿Cuál sería la clave correcta ahí? La palabra correcta sería conjunto. Y voy a permitirme citar de nuevo en la calle el tendal de hombres y mujeres, conjunto de hombres y mujeres. 3. Se infiere que para intentar suicidarse el protagonista se provee de, ¿no? Acá han faltado el de, se provee de un veneno de acción rápida, algunos cartuchos de fogueo, una Biblia escrita en latín, algunos fósforos húmedos. La clave correcta es la alternativa A, ¿no? Un veneno de acción rápida. Esa sería la clave. A partir del relato, se puede deducir que el tema es el suicidio como un símbolo de la impotencia humana, un alegato en contra de toda la sociedad, un acto que trasciende la esfera personal y un modo de identificarse con la divinidad. En realidad lo que dice aquí es que además esta dación de muerte, el suicidio, está de alguna manera vinculado también con la muerte de otras personas, ¿no? Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas, ¿no? Se puede deducir entonces que el suicidio, ¿no? O el tema es el suicidio como un acto que trasciende la esfera individual, ¿no? No es solamente que yo me mate y se acabaron los problemas o las penas, vas a generar probablemente penas en otras personas, ¿no? Entonces el daño a través del suicidio va a ser casi permanente, ¿no? Y va a afectar en realidad a los miembros de la familia, eso es indudable. Luego, resultaría incompatible con el texto señalar un sustantivo en la conducta del suicida. Señalar inconsistencia, señalar premeditación, señalar obsesión o señalar preocupación. ¿Cuál sería incompatible? Inconsistencia. Es consistente porque de lo contrario todo quedaría en intentona, ¿no? Te intentas suicidar y no te suicidas al fin y al cabo. Vamos ahora con el texto número 2. Tiene 5 preguntas también, me parece. Si tiene más, tanto mejor. Una vez me pidieron que viera a un enfermo. Me dijeron que la personalidad del paciente había sufrido un cambio rotundo. Luego, los médicos me lo derivaron con una petición precisa. Querían saber si esa alteración tan contraria al comportamiento previo era una verdadera enfermedad. Elliot tenía entonces unos 30 años, incapaz de conservar un trabajo, vivía con un hermano, de conservar un trabajo. Acá entonces el personaje es Elliot, ¿no? Dice acá que tenía 30 años, o unos 30 años, era incapaz de conservar un trabajo, vivía con un hermano. El tema urgente era que se le negaba una pensión por incapacidad. Ahora bien, para cualquier observador, Elliot parecía un individuo inteligente, diestro y físicamente apto, que solo debía entrar en razón y volver a trabajar. Varios profesionales habían informado que sus facultades mentales estaban intactas y habían insinuado que Elliot era un simple haragán. Recibí a Elliot de inmediato y me impresionó como un tipo encantador, amable y algo misterioso, muy controlado emocionalmente. Afectaba una compostura muy respetuosa y diplomática, traicionada por una sonrisa irónica
que suponía alguna sabiduría superior y una leve condescendencia hacia los disparates de este mundo. Imperturbable y lejano. Se mostraba impasible incluso cuando discutíamos acontecimientos personales vergonzosos. No solo era coherente y perspicaz, sino que sin duda conocía bien lo que sucedía en el mundo. Se sabía al dedillo las últimas noticias y recordaba nombres y fechas, discutía de asuntos políticos con el buen humor que frecuentemente merecen. Y parecía entender de economía. Su conocimiento del área empresarial en que había trabajado seguía siendo agudo. Guardaba una memoria impecable de su vida anterior, incluso de los extraños acontecimientos del pasado inmediato. Elliot había sido buen marido y buen padre. Había trabajado en una empresa, había cumplido el rol de modelo para sus hermanos menores y colegas, había logrado una posición envidiable, tanto en su profesión como en lo personal y social, pero se le complicó la vida. Empezó a padecer agudísimas migrañas y pronto le fue difícil concentrarse. A medida que empeoraba su condición, pareció ir perdiendo su sentido de la responsabilidad y otros le debían completar el trabajo. El médico de la familia sospechó que tenía un tumor cerebral. Lamentablemente, esa sospecha se confirmó. Bueno, entonces ahí tenemos que ha habido todo pues un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que implicó un deterioro progresivo de sus propias capacidades, ¿no? Elliot había sido un buen marido, buen padre, dice aquí. Había trabajado en una empresa, último párrafo. Había cumplido el rol de modelo para sus hermanos menores y colegas. Había logrado una posición envidiable tanto en su profesión como en lo personal y social. Pero se le complicó la vida. Empezó a padecer migrañas muy agudas y pronto no pudo concentrarse más. Su condición empeoró, es lo que dice aquí, y su sentido de responsabilidad también se fue atenuando, ¿no? Entonces otros tenían que apoyarlo con el término de los trabajos que le dejaban, pues. El médico de la familia sospechó que tenía un tumor cerebral y luego dice acá, esto se confirmó. Y entonces ahora sí, queridos cachimbitos, abordemos las preguntas de opción múltiple. Es un texto expositivo, bastante puntual. El personaje es Elliot y la forma en que a esta persona se lo diagnosticó con un cáncer, un tumor, perdón, cerebral, ¿no? Y continuamos aquí. Me van a disculpar, pero continuamos aquí. Pensé que había terminado el texto, pero no. Acá tenemos la siguiente sección. El tumor amenazaba los lóbulos frontales, razón por la cual Elliot fue sometido a una cirugía. La operación fue efectuada por un excelente equipo médico con resultados favorables. Como es habitual en estos casos, se extrajo el tejido lóbulo frontal dañado. La intervención fue un éxito en todo sentido. Y puesto que dichos tumores no tienden a repetirse, la prognosis era halagüeña. O sea, era prometedora, ¿no? Parecía que las cosas iban a salir bien. Sin embargo, el vuelco subsiguiente de la personalidad de Elliot no fue muy feliz. Los cambios que empezaron durante su convalecencia asombraron a sus familiares y amigos. Si bien la destreza de Elliot para moverse sin trabas y hablar correctamente estaba intacta, Elliot ya no era Elliot. ¿Qué pasó? Había que insistirle para que fuera a trabajar. Una vez en su empleo era incapaz de administrar correctamente su tiempo. Podía hacer muy bien un trabajo puntual, pero en detrimento del propósito general. Supongamos una tarea que implique la lectura y la clasificación de los documentos de un cliente determinado. Elliot podía dedicarse todo el día a revisar profundamente un solo documento, luego de muchas admoniciones. Elliot fue despedido. Siguieron otros trabajos y otros despidos. Para colmo de males, se le negaba ahora una pensión por incapacidad. Expliqué que los fracasos de Elliot se debían a una condición neurológica. Era cierto que seguía siendo físicamente capaz y que la mayoría de sus actitudes mentales estaban intactas, pero su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, dañada, así como su talento para planificar adecuadamente sus horas. Sus problemas estaban fuera del control voluntario del paciente. Su raíz estaba en el daño de una zona específica de su cerebro. Además, el deterioro era de índole crónica, no una condición pasajera. Elliot seguiría así por el resto de su vida. Bueno, cosa complicada, ¿no? Entonces, aquí nos hablan del periodo de deterioro que sufrió este tal Elliot, lo cual estuvo vinculado con la detección de un tumor cerebral y luego la extirpación o el tratamiento quirúrgico, la cirugía a la que fue sometido Elliot una vez detectado el tumor, ¿no? Que cambió su vida ya de manera permanente, ¿no? Ya no era el mismo Elliot. Vamos entonces ahora con la primera pregunta, jóvenes cachimbos. Nos piden aquí el tema central. El texto gira en torno a la complicación de los tumores y sus consecuencias irreversibles.
al trastorno crónico de Elliot y la pérdida de su habilidad de pensar, a la sofisticada cirugía aplicada a Elliot y su posterior terapia médica, al diagnóstico del mal de Elliot como una enfermedad neurológica, ¿no? ¿Cuál sería la clave correcta? En el caso de la alternativa A, no es sobre los tumores, el tópico principal gira en torno al personaje denominado Elliot. El trastorno crónico de Elliot y la pérdida de su habilidad de pensar tampoco es la clave. Tengan en cuenta que todavía quedan intactas algunas habilidades, pero ya la manera de poder planificar y establecer engarces o relaciones entre actividades, ese fue el verdadero problema que devino en despidos, ¿no? A la sofisticada cirugía aplicada a Elliot y su posterior terapia médica tampoco es la clave. Lo que se relieva aquí es la forma en que esta enfermedad neurológica afecta pues a este individuo denominado Elliot, ¿no? La clave correcta es la D, el diagnóstico del mal de Elliot como una enfermedad neurológica, ¿no? A propósito de este tumor. Los problemas de Elliot tienen como causa un daño en el hemisferio derecho, el íntegro del cerebro, o sea, la totalidad del cerebro, el cuerpo calloso o el lóbulo frontal. Justamente la clave correcta es esa de ahí, ¿no? Luego nos hablan aquí, nos están pidiendo en la número 3 por el adjetivo rotundo, ¿no? Rotundo. Dice lo siguiente en la segunda línea apenas. Me dijeron que la personalidad del paciente había sufrido un cambio rotundo, radical, somero, intenso, impredecible. Un cambio radical. Pues es un viraje rotundo. O sea, tú lo ves muy muy bien y luego lo ves completamente mal. Un viraje de 180 grados. Dado que el procescéfalo basal es esencial para la memoria, el procescéfalo basal es, digamos, una parte cerebral que está asociada con la memoria, dice acá en la pregunta, podemos concluir que esta zona está vilesa en el cerebro de Elliot. Alternativa A. El tumor de Elliot debió llegar hasta esa zona. Es prescindible en el aprendizaje de detalles. Su funcionamiento es idéntico al del lóbulo frontal. Bueno, aquí en el texto nos señalan una cuestión que es clarísima. Nos dicen que Elliot mostraba muy buena memoria, ¿no? Eso en realidad no cambió, no varió. ¿Estamos de acuerdo? Y lo dice claramente, ¿no? La destreza de Elliot para moverse sin trabas y hablar correctamente estaba intacta, dice acá, a pesar del problema que tuvo. Podía hacer muy bien un trabajo puntual, pero en detrimento del propósito general, ¿no? Esta parte relacional era la que no funcionaba bien. Supongamos una tarea que implique la lectura y la clasificación de los documentos de un cliente determinado. Elliot podía dedicarse todo el día a revisar profundamente un solo documento. Luego de muchas admoniciones o amonestaciones, Elliot fue despedido, siguieron otros trabajos y otros despidos, ¿no? Dice acá, era cierto que seguía siendo físicamente capaz y que la mayoría de sus aptitudes estaban intactas, pero su competencia para tomar decisiones estaba deteriorada, así como su talento para planificar adecuadamente sus horas, ¿no? Entonces, lo que no estaba lesionado era la memoria, ¿no? En ese sentido podemos concluir que esa zona estaba ilesa en el cerebro de Elliot. Pregunta 6. Se colige del texto que el problema medular de Elliot estribaba o radicaba en que su nivel de lectura había caído a niveles muy deplorables, ¿no? Lamentables. Se mostraba irónico en diversos contextos y circunstancias. No podía sostener una conversación amena con nadie. No podía asumir seriamente una responsabilidad compleja. Eso, ¿no? Podía quedarse... O sea, le das una tarea simple y la hacía, pero el asunto era cuando la tarea tenía aristas o vinculaciones con otras tareas, ¿no? Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. No podía asumir seriamente una responsabilidad compleja. Muy bien. Vamos ahora con la sección B, mis estimados cachimbos, de inmediato.